Comunicación ya con nosotros el politólogo y sociólogo Guillermo Bretel. Guillermo, te agradezco mucho por este contacto y es importante poder ver esa relación de fuerzas, este panorama político que se está presentando con una disgregación de votos importante, con una búsqueda de unidad que parece quedar simplemente en el discurso porque aparecen cada día más candidatos opositores y con esta ruptura del movimiento al socialismo, ayer ya Evo Morales presentó su partido, Evo Pueblo, el MAS, ha limpiado el camino para que Arce sea candidato, pero Andrónico sigue estando en medio de todo sin pronunciarse respecto a si va a ser o no candidato. ¿Cómo ves el panorama electoral acá en el país? Hola César, un gusto estar nuevamente aquí con vos. Como bien lo decía, el voto opositor parece estar fragmentado y en la cuestión del voto masista está apareciendo la figura de Andrónico Rodríguez como posible candidato de la unión del movimiento al socialismo. Si esto se concreta por encima de las cabezas de Luis Arce o Evo Morales, cabe esperar en primera instancia. Sin embargo, vemos que el bloque de unidad que se conforma por Samuel Doria Medina y por Tuto Quiroga, está despuntando frente al otro bloque que vendría a ser el de Manfred Reyes Villa y Chi Yun-chung. Entonces, ahí hay un empate técnico prácticamente entre los candidatos del bloque de unidad, lo que en líneas generales a mí me preocupa porque al fin y al cabo va a ser difícil conseguir una unidad si en las distintas encuestas se consigue un empate técnico, porque el margen de error es del 1 o 2% normalmente en las encuestas bien elaboradas, lo que nos viene a decir que o nos viene a hacernos preguntar al menos bajo qué criterios entonces se bajaría un candidato que dentro del margen de error empata con el que estaría primero. Y ahí no se han todavía puesto de acuerdo los candidatos Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, y tampoco se han puesto de acuerdo más abajo en las encuestas Chi Yun-chung y Manfred Reyes Villa. Entonces, el panorama de la oposición se pone complicado no solo por la fragmentación del voto, sino también por lo cerca que están los candidatos de esta fragmentación. ¿Cómo ves este trabajo que se está haciendo? Decía Manfred Reyes Villa, también lo dijo Zvonko Matkovic y varios actores políticos. Hay una encuestitis en el país, cada día sale una encuesta y lo peor de todo es que más allá de lo cercano que estén en votaciones, obviamente tomando en cuenta el margen de error, podríamos decir que son muy parecidas, pero parecería que hay algunos que están impulsando algunas candidaturas con estas encuestas. Lo digo incluso por Andrónico Rodríguez, que sale en varias encuestas como primero, pero en otras encuestas no aparece en el panorama. Yo personalmente no puedo poner las manos al fuego por las encuestas porque uno no sabe las intenciones que hay detrás ni quién las realiza, pero tampoco puedo poner las manos al fuego por aquellos que acusan que hay encuestitis o que las encuestas son amañadas. La verdad que ni para lo uno ni para lo otro tengo evidencia a la mano para llegar a hacer declaraciones en ese sentido. Sin embargo, vemos una pluralidad de encuestas que nos va mostrando ciertas tendencias, más allá de los sesgos que puedan tener, porque siempre van a haber sesgos, porque son seres humanos los que hacen las encuestas, con ideas, con ideologías, con pensamientos y con tendencias. Pero si los resultados en la pluralidad de encuestas empiezan a mostrar ciertas tendencias, por ahí es que debe ir el análisis ya desde donde a mí me compete, que es la ciencia política. Y ahí debo decir que sí, hay ciertas tendencias, por ejemplo, en la cuestión de los negativos que veíamos. Samuel Doria Medina tiene menos negativos que los demás candidatos y eso se ha venido viendo en distintas encuestas. Por otro lado, Tuto Quiroga está consiguiendo un gran apoyo en Santa Cruz, que lo está poniendo por delante en las encuestas, sin embargo, en el resto del país no ha llegado todavía a pisar fuerte. Entonces, son tendencias que se van viendo y potenciales que se van abriendo, y sobre todo hay que remarcar algo que es muy importante cuando se habla de encuestas. Son fotos del momento que no predicen cómo va a ser el resultado, sino que marcan el panorama de dónde estamos parados hoy día. Quedan muchísimos días de campaña, si no me equivoco, más de 100 días de campaña.
lo que significa que puede acontecer muchísimo y estos resultados se pueden dar la vuelta. Entonces, en vez de perder el tiempo criticando quién hace las encuestas y por qué hace las encuestas, deberíamos ponernos como opositores a buscar precisamente cuáles son las cuestiones en común, cuáles son los patrones que se pueden reconocer de estas encuestas y cuáles son los potenciales que hay para trabajar en conseguir ganarle al MAS en la próxima elección. Y creo que por ahí va la cosa y nos estamos perdiendo en debates que son insulsos. A este momento, en este momento, con la fragmentación del MAS, no se está, no sé, exagerando en el hecho de buscar solamente un candidato que vaya en contra del oficialismo, tomando en cuenta que, por lo menos hasta aquí, hay tendencias de que marcan que, por ejemplo, Andrónico podría ir con Morena, el partido de Eva Copa, Arce con el MAS y Evo Morales, entiendo que buscará otro candidato porque no puede ser presidente, también presentaría una carrera electoral hasta agosto. Primero que nada hay que tomar en cuenta que el MAS como proyecto político, no como partido realmente, sino como proyecto político que podrá tener dos o tres cabezas en este momento, pero al final representa lo mismo en los últimos 20 años, no está muerto y no va a estar muerto hasta la elección por lo menos, porque existen todavía fuerzas desde sus bases hasta arriba que mueven muchísimo dinero, muchísimos recursos y tienen llegada política en las diferentes esquinas y estratos de nuestra sociedad. Entonces, mientras eso siga vigente, no va a estar muerto el movimiento del socialismo. Y además quiero recalcar que el MAS nos ha mostrado que aún en momentos de división, quizás no tan dura como esta, ha sabido unir sus piezas quizás pegadas con pegamento o con chicle, pero consigue hacerlo, consigue cohesionarse para una elección, gana y después se las vuelve a arreglar para ver cómo gobierna. Y por eso gobierna mal, se puede decir también. Pero no hay que descartar que el movimiento al socialismo pueda cohesionarse. Más allá de eso, creo que el tema de fondo en realidad es cómo se le llega a aquellos votantes que están indecisos, que son alrededor del 20% en casi todas las encuestas, y el resto de votantes que son disidentes del movimiento al socialismo, que están cansados del movimiento al socialismo, porque el 1% de Luis Arce dice eso, pero no hay que confundir el antimasismo con el antiarcismo. El antiarcismo es muy claro en la tendencia, sin embargo el antimasismo no se consolida en la votación o en la intención de voto, precisamente porque nadie les habla a esos disidentes, a esos cansados directamente y les propone algo que valga la pena escuchar. Entonces, por ahí creo que debería pasar la estrategia de la oposición ahora en lo que queda de campaña. Decir, bueno, tenemos un nicho antimacista o antiarcista que es bien grande y probablemente lo tengamos seguro. Ahora la pregunta es cómo damos el salto para conversar con ese más del 50%, más de la mitad del país, más de la mitad de bolivianos que en estos últimos 20 años alguna vez votó por el MAS. Y para eso se necesita propuestas, se necesita ir al área rural del occidente y se necesita encararlo sobre todo con humildad y respeto y no simplemente con lo que hemos escuchado mucho tiempo de que votan por el MAS porque son clientelistas o votan por el MAS porque son ignorantes. Lo hemos escuchado mucho y no ha funcionado nunca. Entonces yo apelo a los opositores a armar una estrategia, una buena narrativa para hablarles a la altura de los ojos y proponerle algo a esa gente, porque es esa gente al final la que va a decidir si vota por el mal y viejo conocido o si prefiere dar el salto y decir, bueno, vamos a probar algo nuevo esta vez. Guillermo, los candidatos de oposición se han enfocado primero en Santa Cruz, tomando en cuenta que esta región es básicamente opositora al movimiento al socialismo. ¿Hay un error en esto, en solamente mirar a Santa Cruz y olvidarse de estos sectores que tú marcas? Yo creo que no hay un error en haber mirado primero a Santa Cruz por la cantidad de votantes que hay y por ser el nicho principal de la oposición en Bolivia. Sin embargo, sería un error quedarse solo en Santa Cruz. Ahora ya es el momento en que los candidatos tienen que mirar hacia los otros rincones del país e ir y salir a buscar ese voto que precisamente menciono, el voto que alguna vez en una o dos o tres elecciones se ha ido hacia el movimiento al socialismo. Entonces, Santa Cruz es el lugar donde tienen que conseguir su voto duro, por así decirlo. Y en ese marco es una buena estrategia. Sin embargo, quedarse solamente en Santa Cruz y acostarse en la cama sería un grave error. ¿Ha bajado el voto duro del MAS? ¿Ves eso, Guillermo?
las elecciones muestran que el voto del MAS de manera general ha bajado, pero el voto duro es bastante difícil que baje, peor en situaciones de crisis, porque en situaciones de crisis lo que más se afecta es el mercado, no es el Estado, porque el Estado sigue financiándose con deuda o con impuestos, pero se financia y sigue pagando salarios a sus trabajadores y sigue teniendo capacidad de mantener a esa clientela que vive del Estado. Y en Bolivia estamos hablando de casi 500.000 empleados públicos y si multiplicamos por 2 o por 3 o por 4, que son los familiares, podemos llegar hasta 2 millones de personas de alrededor de 7 millones de votantes. Entonces, si lo extrapolamos eso a los resultados que vemos, por ejemplo, en las encuestas Mm. con Andrónico Rodríguez alrededor del 20 y 25%, estamos sacando un voto duro que prácticamente nace de la burocracia. Y como digo, el más afectado es el mercado. Entonces, esa gente que no es el voto duro es la que queda libre y a la que hay que apelar. Pero el voto duro es muy difícil ganarlo porque al frente no hay alternativas. Y no va a haber alternativa en este círculo vicioso de crisis mientras el gobierno no cambie. Bueno, estamos a poquito de que comience ya la verdadera etapa electoral con las reglas claras, con el calendario, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves este panorama con tantos candidatos de oposición en este momento? Creo que va a ser difícil que se consiga una unidad en el lado de la oposición. Habría que ver si hay desprendimiento, pero solamente podría nacer de una voluntad personal individual. Porque como bien mencionaba al inicio de la entrevista, si un candidato o tiene chances de ganar, está en un empate técnico, pero en las encuestas de segundo, digamos, por cómo se pone en la imagen, pero por el margen de error está en empate técnico con el siguiente, es muy difícil que se baje de una elección, porque no solamente tiene la voluntad de llegar al poder, sino que también representa intereses y tiene gente detrás con la que tienes compromisos para llegar a gobierno, porque el candidato no va solo, el candidato va con equipos, va con agrupaciones y va con gente que se unen a un proyecto. Entonces, en ese marco, si los resultados siguen así de fragmentados, pero principalmente tan cerca unos de otros, me parece muy complicado que se logre una unidad. Ahora bien, si consigue un candidato despuntar, probablemente sería interesante poner sobre la mesa las negociaciones que se puedan dar y armar proyectos en conjunto. Guillermo, te agradezco mucho y seguramente te vamos a estar convocando bastante en este tiempo electoral para que la gente tenga claro cómo está el panorama y también sepa qué es lo que debe hacer de aquí en adelante. Le agradezco mucho, Guillermo. Con gusto, César, siempre estar aquí. Muchísimas gracias.